tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, estaba haciendo un experimento y va a salir. No como yo quisiera, porque si yo quisiera ponerle el video con Quintana Escalante tocando, pero cuando me acordé esta mañana al poner la radio tempranito, como todos los días, a escuchar los chismes de la jornada, bueno, las noticias, pero como acá no hay noticias, sino que hay chismes, en fin, hoy es el Día de la Mujer Paraguaya, el día en que se recuerda aquel acontecimiento durante la guerra de la Triple Alianza, en el día en que las mujeres donaron sus joyas para contribuir con la causa de la guerra. Pero más allá de eso, es mucho más allá de eso, el Papa Francisco no se cansa de repetir que nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras hijas, etcétera, corresponden a la raza de la mujer más heroica de América Latina, del mundo. Entonces, con una sonrisa también, escuché aquel famoso compuesto, aquella famosa polca que canta inigualablemente el dúo Quintana Escalante y que ustedes han de conocer. Vamos a ver si sale para ahora que quiero. Ahora que quiero no va a salir. Bueno, el dúo Quintana Escalante cantando Cuña Guapa. Que por cierto es una obra muy interesante. Ahí está. Va hablando la rutina del día de la mujer, desde la madrugada hasta la noche. Y termina, ya saben cómo. La cocina, el mate, ya le dio de comer a las gallinas, ya calentó, preparó el desayuno, sacaba el agua del pozo, llena los cántaros. Eso es lo que va contando Quintana Escalante. Para los que no entienden el guaraní, por supuesto, es muy difícil cantar algo así con la gracia que el guaraní sabe contar. Ahí va, la segunda parte. Ya está la comida, sobre el fuego cocinándose. Ya preparó puso la ropa a remojar, lavó las camisas, después las planchó, después la plancha, las sábanas a lavar y a tender por el alambrado, el portillú, las 12 guayas, el almuerzo. La siesta, el tereré de la tarde, todo está. Cronológicamente, las tareas de la mujer guapa, valiente, valerosa, útil, irreemplazable, para cualquiera. A remendar la ropa rota, el tereré de la tarde. Le lleva la merienda a la capuera. Ahorrativa. Y ahí termina. Bueno, el homenaje a la mujer paraguaya. Bienvenidos a Pantallazos Deportivos, un espacio dedicado a la actualidad deportiva nacional e internacional, creado y presentado por quien les habla, José María Troche, auspiciado por la mejor hierba paraguaya, Yerba Mate Carayá, con la colaboración valiosa de Ferribus y Panambí Saludable.
Cerro Porteño y Nacional salvaron meritoriamente la prueba que podría conducirlos la semana próxima a la fase 3 de la Copa Libertadores de América, que es la última fase previa a la fase de grupos. En Asunción, Nacional se convirtió en dominador del juego frente al Sporting Cristal de Lima. Es uno de los equipos más famosos del continente, ¿cierto? Y del Perú, probablemente el más popular, junto con Alianza Lima, entre otros. Pero recién en la segunda etapa pudo concretar esa superioridad de juego que mostró a lo largo del partido con 2 goles, el primero de ellos a los 16 segundos de haber comenzado el segundo tiempo y el segundo a los 16 segundos antes de terminar el partido, con todos los 8 minutos al alargue que dieron. Y así fue como ganó Nacional por 2-0, con el primer gol marcado por Roberto Martínez y el segundo por Gustavo Aguilar, resultado que le permite viajar a Lima, el lunes se va a ir a Lima, para jugar el martes frente al Sporting Cristal y con un empate regresar clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Cerro Porteño hizo también lo suyo, jugó regularmente bien, menos bien de lo que particularmente yo esperaba, pero un partido correcto, por así decirlo, por darle un calificativo término medio ya hecho. En fin, lo cierto es que procuró mucho, sigue teniendo problemas en el ataque. Tanto Churín como Robert Morales tienen la pólvora mojada todavía. Bueno, hay que reconocer que Churín dejó de jugar como 2 meses antes de terminado el año pasado y ahora recién volvió. Y Morales no jugó en todo el año. No jugó en todo el año. Su último partido fue el partido con la selección paraguaya en marzo del año pasado, hace un año casi ya, frente a Ecuador, partido que ganó la selección paraguaya con uno de sus goles. Él marcó uno de los goles que dieron la victoria al equipo paraguayo. Se lesionó y desapareció el mapa. A esa altura de su lesión del año pasado, Morales llevaba convertido 8 goles y con esos 8 goles fue el máximo goleador de Cerro Porteño del año pasado. Bueno, ese es el jugador que los cerristas están esperando, que los técnicos están esperando, que la directiva está esperando, que en fin, que puede ser la clave para la clasificación. Y esto va a ser el martes que viene, es decir, tanto Cerro como Nacional, Nacional en Lima, Cerro Porteño aquí, van a jugar su partido de vuelta el próximo martes. Primero creo que Cerro Porteño juega a las 7 de la noche, después Olimpia, Nacional juega a las 9 de la noche, hora paraguaya, a las 7, hora de Lima, de manera que ahí puede ocurrir la clasificación. Recordemos que el Cerro Porteño no puede contar con Eduardo Brock, el central brasileño que contrató, por lo cual lo más probable es que mantenga el mismo equipo que jugó y ganó en Lima, ya así como están las cosas, es decir, Miguel Martínez, Alberto Espínola, Juan Patiño, Juan Patiño jugó, Báez jugó en el centro de la defensa y Dani marcando la punta izquierda, Gabriel Báez en el centro y Dani marcando la punta izquierda, Federico Carrizo, Wilder Viera, el Pica Lucena y Claudio Aquino, Diego Churín y Robert Morales. Yo no creo que se cambie esto. Y si se cambia, se va a cambiar muy poco. Y no sé luego ni dónde lo que va a cambiar. Porque finalmente este equipo jugó bastante bien. Después entró, ¿cómo se llama? Brian Ojeda. Entró también Moreno Martín. En fin, cosa del técnico. Ya veremos cómo le va a hacer. Y Nacional tampoco tiene mucho para cambiar. En el arco Espínola jugó muy bien. Aveiro, Rolón Venegas y Román jugaron en la defensa. Brizuela, Jordan Santa Cruz, muy buen partido. Alfaro y Martínez, uno de los goleadores de la jornada. Ocampos y Fleitas, que fueron después reemplazados. Pero el equipo no se desarmó, no se desdibujó, vamos a decir. De manera que es de esperar que Nacional mantenga también ese equipo. Pero ya de eso vamos a hablar el martes que viene. Bueno, recuérdense que cuando hablamos de fútbol siempre hay mucho que discutir. Pero si hablamos de yerba mate, no hay nada que discutir. Yerba Carayá es la mejor yerba paraguaya. Si querés probar el sabor milenario de yerba Carayá, llámame o whatsappéame al 0992 40 44 33 y a la vuelta tendrás en tu casa esta rica yerba. Vamos a hacer un poco un repaso a la historia, es decir, voy a ir recordando a partir de ahora, cada uno de estos capítulos, algo relacionado con la historia del fútbol paraguayo. En este caso,
un acontecimiento que quedó marcado desde 1956 hasta los 90 casi, y que fue en su momento una cuestión clave para, para la dilucidación de los campeonatos. Por de pronto, desde que se instauró esta situación de designar al partido más importante de la fecha, desde 1956 estoy hablando, cuando se inauguró el estadio, el partido más importante del campeonato para la fecha, perdón, para que se juegue obligatoriamente en el Estadio Defensores del Chaco. En todo este tiempo, recuerdo un solo partido en una fecha en que le tocaba jugar a Cerro Olimpia que no fue el partido más importante. Fue un partido, creo que fue del año 1964, entre Guaraní y Rubioño. Partido más importante de la fecha. Rubioño era puntero del campeonato. Durante 8 fechas fue puntero de seguido del campeonato Rubioño. En la última fecha, o la penúltima, quedó perdido con Cerro Porteño. Y ahí se vino en picada. Pero Rubioño en esa su primera temporada hizo una campaña maravillosa. Muy buen equipo tenía, entre paréntesis. El presidente era Ramón Duarte Vera, jefe de la policía chonista, que le alzó a Rubioño de la primera B a la división superior. Una anécdota. Jugaba en la última fecha Atlántida con Rubioño. Rubioño tenía que empatar para subir. Si no subía, creo que llegó algún otro, pero no era él el que iba a subir. Entonces Duarte Vera en la cancha de Atlántida se iba a jugar. Duilio Benítez era el capitán y goleador de Atlántida en esa época. Entonces le hace saber a través de la comisaría cuarta que el jefe de policía iba a asistir a ese partido. Le pusieron un sofá en la parte central de la cancha, dentro del campo de juego, en la línea central hacia la cancha hacia la avenida Caballero, porque hacia el lado daba la sombra, sobre lo que daba hacia la cancha de Sol de América era sol, daba el sol. Entonces se sienta hacia este lado, a este lado digo yo, porque yo estaba a este lado de la cancha también, con el general Duarte Vera en la cancha, y la mayoría eran asimilados de la policía. Entre ellos estaba Pascual Rojas, que venía de ser pentacampeón con Olimpia, y estaba ahí varios otros famosos y conocidos. Bueno, lo cierto es que entran los equipos, se levanta el general Duarte Vera y se va, le saluda a los jugadores y al referee. Obvio, ¿quién ganó? Rubioño. ¿Quién fue campeón? Rubioño. ¿Quién subió? Rubioño. ¿Quién fue puntero hasta que terminó la primera rueda? Rubioño. Después para la plata o para la alegría, qué sé yo, qué sé cuánto, y volvió todo a la normalidad. Ese partido más importante. Bueno, durante mucho tiempo se jugaron esos partidos más importantes. Hoy, y eso también contribuyó para que desapareciera la localidad de Cerro Porteño y Olimpia. Solo en el estadio se jugaron todos los partidos de ahí. Y antes jugaba Cerro en su cancha. Yo he visto, en 1956 o 55, no, 56 ya el Romerito se había ido al Nacional de Montevideo. 55, 54 creo que fue. Cerro Porteño Olimpia en la cancha de Cerro, en el estadio Adriano Irala, en el viejo estadio. Desde la Popular he visto ese partido, que ganó Olimpia 5-0. No me voy a olvidar nunca. Creo que uno no se olvida pues, de esas cosas, de esas derrotas y de esas victorias de ese estilo. Pero eso fue verdaderamente un baile de Romerito, fue ese partido. Y bueno, y no se jugó más. Cerro Olimpia se jugó siempre en el estadio, hasta que llegó esta nueva época. Y esto es nuevo, desde que comenzó esta historia de los campeonatos de apertura y clausura nomás, que comenzaron a jugarse de nuevo cada uno en sus respectivas canchas, pero en esa época la reglamentación era 50% de la entrada para Cerro, 50% de la entrada para Olimpia, juegue donde juegue, porque así era en el estadio. Entonces, cuando se volvió a esto, se pactó eso. Pero eso duró muy poco. Después se modificó
Y a partir de entonces es que cuando juegan Cerro y Olimpia o cualquier equipo local con un visitante en su cancha propia, le dan unas cuantas entradas como para que no se quejen. Tanto es así que Cerro le da 1000 entradas a Olimpia por cada vez que se juegan en la olla, o 2000 creo, no me acuerdo bien. Es bastante amplio el espacio. Y Cerro ocupa toda la parte norte de la cancha de Olimpia. Pero todo esto a causa de que había que pagar la cuenta del estadio Defensores, que no era Defensores del Chaco todavía, era estadio de Sajonia, en el 73 recién se cambió. Entonces ahí surgió esta cuestión. ¿Y por qué? Porque aquella primera reforma que se hizo del estadio fue construir la gradería Lima y demoler la gradería oficial que estaba sobre actualmente el lado norte, la gradería norte, y se demolió ese edificio y se construyeron las graderías del norte, que eran las gradas del viejo estadio, no más luego. Las graderías de madera de ese estadio que fue demolido para construir lo que es actualmente, se fueron a la cancha de River. Y River durante mucho tiempo, hasta que se cayó todo, porque no fueron capaces de arreglar nunca, se desaparecieron las gradas del estadio que fueron de Sajonia. Las butacas de las plateas preferenciales del estadio de Sajonia se fueron al estadio Comuneros. Y ahí también desaparecieron cuando el estadio se cayó y qué sé yo, qué sé. De manera que esa es la historia para recordar que quiero traerles hoy en esta oportunidad. Repito, ese estadio de Sajonia después se completó con préstamos del IPS, que fueron totalmente pagados por todos los presidentes que se endeudaron para eso, y llegó a ser en su momento un estadio gigantesco, porque solamente había asientos en la preferencia y en las plateas bajas, y en las demás era todo de parado, como vemos hoy día en muchas canchas del mundo también, muchísima gente parada, pero no porque no haya asientos, sino que porque da más gusto ver parado nomás. Pero entonces no había luego asientos, te tenías que sentar en la grada. ¿Y cómo te vas a sentar en la grada si en cada hilera de la gradería de Sajonia cabían 2 y 3 líneas de tipo parado? De manera que hasta 50.000 personas llegó a albergar ese estadio en su momento. Recordando el ayer. Y bueno, Ferribus pone a tu disposición una manera fácil y cómoda de cumplir tus necesidades de transporte, ya sea dentro de la ciudad como en el interior del país. Microbuses para 20 personas, transportes personales cómodos y seguros. Hablemos del torneo local. Libertad, con 3 triunfos y un empate, defenderá en esta fecha, la quinta del campeonato, su condición de único líder y además invicto, lo mismo que Cerro Porteño. Hoy viernes se juegan 2 partidos. A las 18, Sportivo Ameliano Nacional con el arbitraje de Carlos Benítez en la cancha y de Juan Benítez en el VAR. A las 8:30 de la noche, Cerro Porteño Resistencia en la cancha de Cerro. Juan López será el árbitro dentro del campo de juego. En la cabina del VAR, Fernando López. El primero Los Benítez, el segundo Los López. De acuerdo a un viejo dicho que atribuía a Los López, que decía algo de Pope. Mañana sábado van a jugar Guaraní y a Los López le cargábamos siempre con eso. Guaraní Sportivo Luqueño a las 18 en la cancha de Guaraní en Dos Bocas. Otro López más, Derlis López, va a actuar en ese partido, y otro Benítez más, Carlos Benítez en el VAR. Bueno, el sábado siempre a las 8:30 de la noche, Libertad enfrentará a Tacuarí. Tacuarí es el único, bueno, 4 equipos hay que no ganaron todavía. Después les voy a decir cuáles son. Tacuarí va a visitar a Libertad. El árbitro va a ser José Méndez y en el VAR va a estar Ulises Mereles. El domingo, en el partido General Caballero de Juan León Mallorquín, a jugarse en el estadio Carendí de esa ciudad del Alto Paraná, Sportivo Trinidense va a hacer la visita. Y acá aparecen otra vez el tal Benítez, en este caso Juan de árbitro, y otro López, también Juan, en el VAR. El último partido de la jornada será en Parada 1. No se dice pues parada es. Las paradas del tranvía era ese, en esa época. Para 1, para 2, para 3, para 10, era ya cerca de la estación Campo ya.
en el camino a Fernando de la Mora por la avenida Boyani, porque ese tranvía de la línea 10 llegaba hasta Boyani y Eusebia Ayala, prácticamente hasta Fernando de la Mora. Voy a aprender me mandó a ver, ya. Del tranvía no se han de acordar más. Y daba gusto y en el ponerle las bombitas en la vía al tranvía para tocar en la Navidad, el Año Nuevo, Reyes y compañía. Bueno, pero espera, otro menor. Olimpia Guaireña, les decía yo, van a jugar en la cancha del Olimpia, en Parada 1, con el arbitraje de Mario Díaz de Vivar y en el bar Derlis López. Recordemos la tabla de posiciones. Libertad tiene 10 puntos. Es el único líder, escoltado ahora por Cerro Porteño, que tiene 8 y ambos son los únicos invictos del campeonato. Trinidense tiene 7, luego Olimpia y Nacional con 6, más atrás Guaraní y General Caballero con 5, Guaireña con 4. Todos estos equipos ya ganaron por lo menos un partido. Y tenemos aparte que Resistencia, Luqueño y Ameliano, lo mismo que Tacuarí, todavía no ganaron. Con esta diferencia: Resistencia, Luqueño y Ameliano perdieron un partido cada uno y empataron los otros 3. Y al revés, Tacuarí perdió 3 partidos y empató 1. Por eso tiene un puntiqui nomás. Los goleadores del campeonato: bueno, Marcelo Pérez de Sportivo Luqueño marcó 3 goles hasta ahora. Con 2 marchan Facundo Barceló de Guaraní y Facundo Bruera de Olimpia. También tiene 2 Paulo Lima de Guaireña Fútbol Club y Lorenzo Melgarejo de Libertad. Yerba Carayá tiene sabor a monte. Procede de los yerbales vírgenes del Alto Paraguay, en la zona de Corpus Christi, de donde son extraídas las hojas del Monte Virgen para ser ahí sometidas al tratamiento milenario, pero hoy con modernos equipos y absoluto cuidado. Por eso mantiene ese gustito tan particular. Por eso decimos que tiene sabor a monte. Así es la verdad. Bueno, y hagamos un repaso por las copas internacionales, un recuento de los resultados que se juegan en estos días y que comprenden, además de los partidos de nuestra Copa Libertadores de América, cuya fase 2 va a terminar el próximo martes, sí, los 2 torneos europeos más importantes. En este punto recordemos que en los partidos de ida, en los que además de los triunfos de Cerro Porteño Nacional, en la fase 2 de la Copa Libertadores se dieron estos resultados. Nacional hay muchos empates, muchas decisiones va a haber esta semana que viene. El Nacional de Ecuador empató con el Independiente Medellín, en Quito 2-2. Boto River y Huracán empataron en el Estadio Centenario vacío absoluto 0-0. Carabobo de Venezuela y Atlético Mineiro también empataron 0-0. Magallanes de Chile, en Rancagua se jugó este partido. Le ganó 3-0 al Always Ready de Bolivia, prácticamente está clasificado. Maldonado de Uruguay y Fortaleza de Brasil, también en Montevideo, empataron 0-0. Y Universidad Católica de Quito y Millonarios de Colombia en Quito, otro 0-0. Lo que me llama poderosamente la atención es el esfuerzo que hacen los clubes para jugar estos torneos, y juegan solo por el dinero que van a recibir de la Confederación Sudamericana de Fútbol, porque los estadios están absolutamente vacíos. Cómo me da envidia ver esos partidos que el embude última categoría del fútbol europeo llenos a reventar. Y no es porque sean muchos, es porque les gusta el fútbol y se van al fútbol y acompañan a sus equipos cualquiera fuera. Acá no. Creo, y no estoy equivocado, que donde más respuesta positiva del público hay en estos torneos, tipo la Copa Sudamericana, es en Paraguay. Y fíjense nomás, van a darse cuenta que así es. Ahora, cuando se van a jugar afuera, antes nos íbamos muchos alrededor, detrás de los equipos paraguayos. Hoy día la cuestión ya no es tan fácil. Bueno, finalmente hablemos de las copas europeas. Resultados de los encuentros de vuelta, de vuelta, de clasificación ya prácticamente. Estos de la Copa Europea están jugando la clasificación para los octavos de final de la UEFA, de la Europa League, para los octavos de final, digamos que es la fase previa.
Los resultados del fin de semana pasado fueron: PSV Eindhoven de Holanda derrotó 2-0 al Sevilla de España. Nantes de Francia perdió en su casa 3-0 frente a Juventus de Italia. Gran partido jugó Juventus. El Midland de Noruega, creo que es, perdió 4-0 frente a Sporting de Lisboa. El Mónaco cayó 3-2 ante el Bayer Leverkusen de Alemania. El Unión Berlín, Hertha Berlín, le ganó 3-1 al otrora campeón de Europa y del mundo, Ajax de Holanda. Roma derrotó 2-0 al Salzburgo de Austria. Rennes y Shakhtar Donetsk ganó el equipo de Rennes también por 1-0. Y finalmente el Manchester United, en el partido más espectacular de los últimos tiempos, derrotó al Barcelona por 2-1. Bueno, esta emisión de Pantallazos Deportivos va en memoria de un gran amigo, un gran compañero de trabajo. Él era operador, el que nos armaba los equipos, armaba y desarmaba los equipos, el que atendía la línea telefónica, el que controlaba la calidad de la transmisión, todo. Se llamaba Críspulo Vera León. En la época en que lo conocí, lo conocíamos también como Kid Marrón. Kid Marrón. ¿Por qué? Porque era boxeador preliminarista de las jornadas de boxeo que había entonces en nuestro país. Jornadas de boxeo en que la estrella máxima llegó a ser Kid Pascualito y Críspulo era Kid Marrón, era morenito el hombre. Bueno, se fue a los 70 años, compañero de cientos de jornadas deportivas en Radio Primero de Marzo y en Radio Chaco Boreal, donde me tocó trabajar con él, quien ya descansa en la gloria de los justos. Hasta nuestra próxima transmisión celestial, querido y recordado amigo. Bueno, y hasta aquí. Esta fue una presentación de Yerba Mate Carayá, la mejor hierba del Paraguay, Ferribus y Panambí saludable. Hasta nuestro próximo pantallazo, si Dios quiere, y muy pronto.